Bien, vamos a hacer en este video, ¿cierto? Ya hemos programado, ¿cierto? Lo que es el modelo, los métodos que operan sobre la base de datos. Y en esta oportunidad vamos a crear, no lo tengo acá. Vamos a trabajar en ese módulo de aquí que es la categoría. Fijémonos en los atributos que tiene cada componente. Por lo tanto, lo que vamos a hacer acá es crear tres JSPs. Bien, un JSP usuario, producto, categoría. Vamos a trabajar inicialmente en la categoría. Bien, vamos a explicar cómo poder obtener poder mostrar toda la información del módulo categoría, principalmente mostrar las categorías que existen en la base de datos, que si me voy a la base de datos, acá, si me voy a mi base de datos, vamos a ver que el Web 2017, la categoría tiene esas categorías, bien, todas activadas, bien. Por lo tanto, voy a crear un web page que se va a llamar categoría. Bien, voy a crear un web page que se va a llamar producto y voy a crear un web page que se va a llamar usuario. Bien, entonces voy a ir a Materialize. Yo ya copié las carpetas de Materialize, bien, para ganar un poquito de tiempo, las copié ya. Voy a ir a Materialize y voy a copiar la estructura básica de nuestro archivo HTML acá, entonces la voy a copiar aquí, la pego. En el producto lo mismo, para no hacer lo mismo después en todos los archivos, y en la categoría lo mismo. Bien, ahí está. Están todos con el framework importado y este igual. Bien, el index igual. El index, lo único que va a tener el index acá, no me voy a complicar tanto, sino que voy a hacer un href, un hipervínculo a categoría. Voy a poner aquí categoría con un BRBR nomás, no nos vamos a complicar mucho aquí. BRBR, copio, pego y pego. Entonces este va a ser categoría.jsp, producto.jsp y usuario.jsp. Bien, entonces aquí producto y usuario. Bien, eso. Ahora en la categoría lo primero que vamos a hacer es poder conectarnos con nuestro servicio. ¿Por qué razón? Nosotros queremos en este JSP cargar las categorías y posteriormente crear un formulario. Bien, entonces lo que necesitamos inicialmente aquí es programar un script para poder conectarnos al servicio. Recuerden que el servicio está en el modelo y necesitamos llamar al método que se llama getCategorías. Bien, ¿por qué? Porque ese método hace la consulta a la base de datos para entregarnos todas las categorías. Y esta estructura más o menos nosotros ya la conocemos, la van a recordar acá, ¿cierto? Sería lo siguiente, lo voy a hacer, si no me equivoco, aquí mejor. Servicio local, servicio. Bien, importamos el servicio local y tenemos que hacer un lookup, ¿cierto? Que sería algo así. Y creamos un initial context stx igual a new initial context, perdón, initial context, es así, ahí sí. Entonces acá lo borramos porque creo algo nada que ver. Ahí. Entonces luego de eso servicio va a ser igual a ctx.lookup
y tenemos que anotar la ruta, ¿cierto? Java 2 puntos global / nombre del proyecto, que en mi caso se llama gestión venta, / el manager, perdón, el session bin, y la ruta absoluta de la interfase. Bien, sale.model servicio local. Tenemos que hacer el casting acá, que se llama servicio local. Bien, vamos a ver qué pasó acá. Voy a cortarlo, lo pego. Ahí, bien. Problemas de NetBeans. Bien, por lo tanto, como estamos en la categoría, necesito una lista de categoría, porque recuerden que acá, ¿qué es lo que hicimos aquí? En esta línea, lo que nosotros tenemos ahora es que por medio de este nombre, servicio, nosotros ya estamos en condiciones de poder llamar a cada uno de estos métodos. Bien, al método que nosotros vamos a llamar es al getCategorías. Por lo tanto, como el getCategorías devuelve una lista de categorías, entonces obviamente vamos a tener que importar aquí la categoría, importamos la lista, bien, y llamamos al servicio.getCategorías. Bien, lo que tenemos que hacer ahora es llamar al set, tiene que importarse el taglet, porque vamos a crear un scope a nivel de página, una variable que se va a llamar lista, y el value que le vamos a colocar por medio del JSP, ¿cierto? Que sería ese, que nos permite mostrar un valor, lista. Bien, este arreglo, ¿por qué se hace? Para que nosotros podamos utilizar cierto JSTL con el forEach, porque JSTL no conversa con Scriptlet. Entonces la forma de poder hacerlo es definiendo la lista que fue creada en un Scriptlet, la creamos en un ámbito de página para que pueda ser utilizada por el forEach. Bien, ese es un arreglo que se hace básicamente. Bien, ya, rápidamente acá entonces vamos a crear nuestra tablita. Bien, y vamos a crear nuestro formulario. Bien, entonces voy a crear un div class row ahí, y voy a crear un div class call s, puede ser un S6, ¿no? ¿Sí? S6. S6. Bien, ahí. Lo primero que voy a hacer es crear un formulario. Action igual a control.do, método post, y voy a crear el formulario. Para eso me voy a apoyar de acá, de los componentes, formularios. Voy a copiar el clásico que es este de aquí. Bien. 1, 2. Ordeno el código. Voy a copiar dos campos solamente. ¿Por qué razón? Se me olvidó mencionar que en el modelo todo lo que es entero es autoincrementable. Bien, entonces este código no es necesario insertarlo en la base de datos. Vamos a insertar el nombre y la descripción, ya que el estado por defecto queda en 1. Queda activo. Bien, le ponemos a esto entonces nombre, esto lo borramos, name, nombre, y acá nombre. Bien, a este de acá le llamamos desk, esto lo borramos, name desk, y esto sería descripción. Ahí sí. Bien, y nuestro botoncito, botón
class btn name bt value, le vamos a llamar addCat, bien, y tipo submit. Cerramos el botón y solamente le vamos a poner a este botón guardar, bien, que queda a la derecha. Tenemos eso, y afuera del formulario vamos a hacer un salto de línea, unos 2 saltitos de línea, y a continuación vamos a crear nuestra tabla. Bien, nuestra tabla que tiene que ver con lo siguiente: table class border, ahí creamos un tr, un td, ahí, sorry, td, código, nombre y el estado. Bien, no vamos a mostrar la descripción, sino que solamente el estado. Y un campito ahí para poder activar o desactivar el estado. Bien, tenemos eso. Hacemos el for each ahora para poder cargar los datos de la base de datos. Bien, llamamos entonces a la lista que fue creada aquí arribita. Fíjense, ahí está la lista. Esa lista vamos a llamar. ¿Y qué tiene esa lista? Las categorías de la base de datos. Por lo tanto, hacemos lo siguiente: colocamos aquí C, cierro, copio la fila completa para que se vaya dibujando la tabla de forma dinámica, ¿cierto? Ordeno un poco el código y acá colocamos la instancia C, que es una categoría, punto código categoría. ¿De dónde obtenemos esa información? De aquí, fíjense, código categoría. Luego viene el nombre, que sería C.nombre, ahí. Y luego vendría el C.estado. Bien, que al ejecutarlo, ahora vamos a ver lo siguiente. Recuerden que no tenemos a un servlet, tenemos que crear el servlet también para que se pueda insertar una categoría en nuestra base de datos. Bien, vamos a esperar categoría y ya tenemos nuestro elemento. Bien, ahora, ¿cuál es la idea acá? La idea es que obviamente no aparezca un 1, sino que aparezca el estado, que en este caso estaría representado por activo o inactivo. Bien, entonces la idea es poder corregir esto de aquí para que aparezca, en vez de un 1, que aparezca activo, y si es un 0, que aparezca inactivo. Bien, eso es lo primero. Segundo, programar el botón y agregar un botoncito adicional acá. Bien, rápidamente entonces vamos a configurar este campo que no queremos que aparezca así. Entonces hacemos un enter ahí y en este caso acá vamos a hacer un if, bien, test, y vamos a preguntar lo siguiente: si c.estado es igual a 1, que diga activado. Copiamos el if porque esto no tiene un else, lo pegamos, desactivado, y aquí le ponemos un 0. Bien, ahora actualizamos nuestra paginita. Bien, y ahora nos dice el estado correcto. Bien, ahora, ¿cuál es la idea? La idea es la siguiente: que en std que habíamos dejado al final, que es ese que está vacío, hagamos exactamente lo mismo. Bien, aquí pegamos un if, pegamos el mismo if, de tal manera que podamos crear en esta sección de aquí un botón. Bien, una etiqueta a href, bien, así, que con un class llamado btn floating, por ejemplo,
y acá podría ser con un icono. Class material icons y un icono que podríamos buscar en el materialize. Bien, acá si no me equivoco estaban acá iconos. Voy a poner cualquier icono por tema de tiempo, bien, para que no quede tan una estrella nomás. Bien, ahí, de esa forma, y copio esa misma etiqueta o después la copio ahí, como todos están en uno, eso. Entonces aquí actualizo y la idea es que se cree también una etiquetita. Bien, obviamente el icono que represente a activar o desactivar. Bien, de esa manera. Entonces en este caso, si este botón fuera a desactivar, debería ser rojo, por ejemplo. Bien, debería ser rojo, bloquear. Bien, y si está desactivado, debería ser un botón azul o verde que diga activar. Bien, ya. Ahora, ¿qué es lo que nosotros necesitamos acá? Es enviar información al servlet. Bien, acá la idea es que cuando nosotros pinchemos en ese botón, nosotros enviemos información al servlet. Bien, principalmente, ¿qué tenemos que enviarle? El código de esa categoría que yo quiero desactivar y el estado, que en este caso sería, si yo lo quiero desactivar, le tendría que enviar un número 0. Bien, acá adentro, ¿cierto? Si yo quisiera desactivar, lo voy a copiar, ¿no? Si el botón está desactivado, yo lo voy a activar. Si pincho en este botoncito de acá, que va a ser un green, bien, ahí. Si yo pincho en ese botón que está desactivado, lo voy a activar, entonces envío el código y el estado, que sería un 1. Bien, por lo tanto, acá vamos a crear nuestro servlet, sí o sí se va a llamar control.do. Bien, le vamos a pasar un bt que se va a llamar editCat. Bien, ampersand, es decir, viene un nuevo elemento que es el código, y el código está representado, recuerden que estamos dentro del for each, entonces le voy a pasar c.código categoría, bien, y ampersand el estado, que va a ser directamente un 0. Bien, lo voy a desactivar. Copio ese hipervínculo completo, bien, ahí lo copio y lo pego en ese href de ahí. Bien, pero le paso un. Bien, entonces está listo para poder programar el servlet ahora. Entonces, si yo pincho en el botón, tengo un addCat, envío bt, o lo otro que envío bt con un editCat y le paso algunos parámetros. Bien, entonces tenemos que crear nuestro servlet. Bien, nuestro servlet, por lo tanto, tiene que ver con lo siguiente. Vamos a crear un servlet. No lo veo, acá está. El servlet se va a llamar controller. En un package cl.controller. Siguiente. La URL se llama control.do. Y acá lo primero que tenemos que hacer es llamar al servicio. Bien. Pero antes de llamar al servicio, yo voy a crear los métodos que necesita el servlet, que son dos, 1 y 2. Bien. Este se va a llamar addCat y este se va a llamar editCat. Bien. ¿Qué es lo que hace el process request? Crea un string llamado bt igual a request.getParameter, ahí, bt, y se hace un switch con bt y con dos casos, uno que es el addCat, esto se borra, y el otro caso que es el editCat. Bien, este llama al addCat y este otro llama al editCat. Punto y coma, punto y coma. Bien,
Llamamos al servicio acá, clic derecho, insert code, call enterprise bin, me voy al gestiona, servicio. ¿Bien? Ahí está. Y el AdCat, ¿qué es lo que debiera hacer entonces? Aquí viene el proceso de poder llamar al servicio para poder insertar en la base de datos. Bien, entonces acá viene el concepto clave. El servlet lo que va a capturar del formulario, categoría, vendría siendo, acá está el formulario, ¿cierto? Vendría siendo el nombre y el desk. Bien, entonces vamos al add categoría. Debería rescatar el nombre, eso es lo primero. Ahí. Y debiera rescatar el desk. Ahí sí. Bien. Ahora, como yo quiero agregar una categoría a la base de datos, quiero hacer una inserción en la base de datos, en la tabla categoría, ¿cuál es la regla acá? Que necesito crear, de hecho lo voy a importar mejor acá, si lo borramos, además, import cl.entities.asterisco, y el otro que vamos a importar es el el java.util.asterisco. ¿Bien? Entonces, ¿qué necesitamos acá para poder insertar una categoría? Crear una instancia llamada categoría o newCat, por ejemplo. Bien, ahí está. De esa forma. Ahora, newCat está vacía. Entonces, ¿qué le vamos a asignar a newCat? Le vamos a asignar el nombre que capturamos del formulario. Newcat le vamos a asignar el código no, porque es autoincrementable. Bien, la descripción. A new categoría que vamos a crear ahora le vamos a asignar además el estado, que en este caso, es set estado, que en este caso va a ser un 1 por defecto. Bien, y eso es todo. Bien, tenemos la categoría lista. Bien, y lo que tenemos que hacer ahora es insertarla en la base de datos, y para eso llamamos al servicio.insertar. ¿Y qué voy a insertar? En este caso, newCat. Finalmente, lo único que tendríamos que hacer es hacer un response.sendRedirect index.jsp. Bien, perdón, categoría.jsp. Y si se fijan, esa es la forma en cómo nosotros podemos insertar un registro en la base de datos. Para poder insertar tenemos que crear instancias. Bien, creo la categoría, el objeto categoría, le asigno los elementos o los valores que quiero que tenga esa categoría y posteriormente se registra. Bien, cuando hay que tener cuidado, por ejemplo, acá, cuando yo inserto una categoría es muy simple porque fíjense que no tiene claves foráneas. El usuario también es muy simple, la forma como nosotros vamos a insertar un usuario, pero en el caso del producto hay que tener mucho cuidado porque tiene una clave foránea. Entonces hay que hacer un paso adicional que lo vamos a explicar en el siguiente video. Bien, y el editar, ¿qué recibe el editar? Recibe dos cosas. Recibe code igual a request.getParameter, recibe un código. Fíjense bien, acá categoría, aquí está. La categoría, por medio del botoncito, aquí están los botoncitos, recibe un código y recibe un estado, dependiendo del botón que se presione. Por lo tanto, acá recibimos un código y recibimos un estado. Bien. Ahora,
El código y el estado, si nos fijamos nosotros en la base de datos, el código y el estado son enteros, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer aquí es la transformación. Código igual a integer.parseInt código. Copiamos, pegamos, perdón. Aquí sería esto y estado. Entonces lo mismo acá, llamamos al servicio punto editar categoría y le pasamos los dos elementos y redireccionamos al categoría.jsp. Bien, de esa manera lo ejecutamos para ver si logra insertar un nuevo registro y si logra editar la categoría. Bien, entonces fíjense que ahí está cargando. Vamos a borrar las otras pestañas. Tenemos la categoría. Voy a crear una nueva categoría, test video, descripción, nada, guardar. Y fíjense que ahí se agregó. Si yo voy a la base de datos, a web 2017, en categoría examino, ¿verdad? Ahí está insertado el o la categoría, le puse nada y quedó por defecto en 1. Bien, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer a continuación? Voy a ir a nuestro sistemita y voy a deshabilitar los celulares. Bien, lo pinchamos y fíjense que se desactivó, dice desactivado. Voy a desactivar también las computadoras. Bien, y voy a desactivar el que yo acabo de agregar. Bien, ahí está desactivado. Si me fijo en la base de datos, examino, ¿verdad? Fíjense que ahí se actualizaron también los elementos. Bien, entonces el módulo de categoría estaría completo. Solamente lo que tienen que hacer es fijarse en el formulario cómo poder crearlo, el servlet cómo crea las instancias, bien, para posteriormente hacer el proceso de editar y actualizar. Bien, en el siguiente video haremos el módulo de usuario, bien, para posteriormente hacer el módulo producto. Bien, el módulo usuario necesitamos un hash porque fíjense que el usuario, su clave está encriptada. Bien, si yo examino a los usuarios, la clave está encriptada por un algoritmo MD5. Entonces la idea es que vamos a tener que utilizar una clase para poder encriptar esa clave. Bien, lo dejamos hasta acá entonces este video.